vamos ahora con las manifestaciones clínicas. Entonces, respecto a las manifestaciones clínicas, estas pueden ser agudas o pueden ser crónicas y pueden comprometer en distintos niveles los sistemas del cuerpo humano. Entonces, respecto al sistema cardiovascular, pueden generar anormalidades electrocardiográficas como un intervalo QT corto, como una elevación del ST o una bradicardia sinusal. El exceso de calcio afecta directamente el potencial de acción del miocardio. Eso muchas veces se refleja en un intervalo QT acortado, como lo podemos ver en pantalla. Y se ha descrito también la elevación del ST en pacientes con hipercalcemia que podría llegar a simular un infarto de miocardio en estos pacientes, pero no presentan dolor torácico. En sistema nervioso central podemos ver alteraciones como la depresión, la ansiedad, la confusión y la letargia. Evidentemente, la alteración del nivel de conciencia será peor en la medida que la elevación del calcio sea más alta y más rápida. Respecto al sistema osteomuscular, podemos ver manifestaciones de debilidad o de dolor muscular. En cuanto al sistema gastrointestinal, pueden aparecer náuseas, anorexia, dolor de abdomen, estreñimiento, que se relacionan realmente con una disminución del tono del músculo liso gastrointestinal y de una función autonómica anormal. Y la disfunción renal, que se correlaciona especialmente con poliuria, con polidipsia y con lesión renal aguda. La razón de esta poliuria se correlaciona con la disminución de la capacidad de concentración en el túbulo distal. Ahora, las manifestaciones crónicas de la hipercalcemia también pueden comprometer a diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular puede desarrollarse calcificación tanto de las válvulas como de las arterias coronarias y asimismo del endotelio, favoreciendo la hipertensión arterial. En cuanto al sistema nervioso central, la hipercalcemia crónica se asocia a varios trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, como la ansiedad e inclusive disfunciones cognitivas. En cuanto al sistema osteomuscular, particularmente la osteoporosis y el dolor óseo, que el dolor óseo realmente se correlaciona en aquellos pacientes que tienen hipercalcemias debido a malignidad, o a veces en individuos con hiperparatiroidismo que, secundario a esa resorción ósea estimulada por la PTH, hay una reducción de la masa ósea cortical. En cuanto al sistema gastrointestinal, puede desarrollarse pancreatitis o úlceras pépticas. La pancreatitis y la úlcera péptica ocurren con mucha menos frecuencia. Y los mecanismos propuestos particularmente para la pancreatitis incluyen el depósito de calcio en el conducto pancreático y ese calcio activa el tripsinógeno dentro del parénquima pancreático. Y por último tendríamos la disfunción renal, en donde crónicamente podremos ver formación de cálculos por la precipitación de este calcio, la nefrocalcinosis y la insuficiencia renal aguda y crónica. Se ha descrito la diabetes insípida nefrogénica y realmente no se entiende muy bien por qué. Parece que la hipercalcemia genera una regulación a la baja de los canales acuaporina 2 y esto hace que no se pueda absorber el agua estimulada por la hormona antidiurética. Y por último, la hipercalcemia crónica, raro pero puede ocurrir, puede desencadenar acidosis tubular renal del tipo 1, es decir, la que ocurre distal. Esas serían entonces las manifestaciones clínicas de hipercalcemia. Vamos ahora con la aproximación diagnóstica. Respecto al diagnóstico, ya sabemos que con un calcio semiautomatizado por encima de 10.2 miligramos decilitro, el paciente está en hipercalcemia. Pero ¿qué apellidos debemos ponerle? Lo debemos clasificar según su gravedad y según su etiología. Entonces, de acuerdo a la gravedad, diremos que la hipercalcemia es leve cuando el calcio total o calcio semiautomatizado está elevado pero por debajo de 12. Moderada cuando el calcio total está entre 12 a 14 y grave cuando el calcio total está por encima de 14 miligramos decilitro. Y dependiendo de esa gravedad y dependiendo de la causa, vamos a hacer el abordaje. Entonces, para el abordaje de la hipercalcemia, el primer paso que debemos hacer es corregir el calcio con la albúmina si la toma que hicimos fue de calcio semiautomatizado. Si la toma fue de calcio iónico, no pasa nada porque ya sabemos que ese es el calcio libre. Y para corregirlo, recuerden que lo que hacemos es tomar el calcio medido y le sumamos 0.8 por 4 menos la albúmina. Entonces hay que hacer la corrección cuando se tome el calcio total. ¿Listo? Paso número 2. Medir la hormona paratiroidea intacta.
El 90% de los pacientes con hipercalcemia ya sabemos que es o hiperparatiroidismo primario o neoplasia maligna. Y la PTH es la que más nos va a servir para hacer la diferenciación. Entonces, si ustedes tienen una PTH intacta elevada, ahí el paso a seguir es pedir un calcio en orina en 24 horas. Si el calcio en orina en 24 horas está elevado, la causa es un hiperparatiroidismo primario. Y si el calcio en orina en 24 horas está bajo, debemos sospechar una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Por supuesto, la gran mayoría de los casos responderán a un hiperparatiroidismo primario. Pero en estos raros casos en los que encontremos un calcio en orina en 24 horas bajo, debemos sospechar este trastorno genético. Obviamente, siempre y cuando se descarte el uso de medicamentos que puedan generar hipocalciuria, como por ejemplo las tiazidas. Ahora, si lo que tiene uno es una PTH disminuida, quiere decir que esa hipercalcemia es independiente de PTH. ¿Y qué cosas lo pueden generar entonces? La otra causa más común, que son las neoplasias malignas, que habíamos dicho que en el gran porcentaje de los casos eran por péptido relacionado con PTH. Entonces hay que medir ese PTH-RP y también deberíamos medir la vitamina D25 y la 1,25, o también conocidas como calcidiol y como calcitriol. Si encontramos que la PTH-RP está elevada, ya estamos frente a una malignidad. Hay que ver cuál es seno, es hueso, es pulmón, cuál es, hay que averiguarlo. Si estamos frente a un calcidiol elevado, es decir, 25-hidroxivitamina D, probablemente sea por un aumento en la ingesta de calcio o intoxicación por vitamina D. Y si lo que tenemos es un calcitriol elevado, deberíamos sospechar que el paciente esté teniendo una producción ectópica de calcitriol, por ejemplo, por linfomas o por enfermedades granulomatosas. Si ninguno de los anteriores está elevado, eso nos obliga a sospechar otras causas, como por ejemplo las metástasis óseas, los mielomas múltiples u otras causas atípicas como las que habíamos descrito en la primera parte correspondiente a fisiopatología. ¿Y qué pasa si la PTH es normal? Porque esa también es otra posibilidad. Que uno tenga una PTH normal en un contexto de una hipercalcemia también es anormal. Resulta que el 10 al 20% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario tienen una concentración sérica de PTH que no está elevada, pero que sí está en el extremo superior del rango normal. Eso entonces, entre comillas, sería anormal. Es decir, no está suprimido ni está francamente elevado, pero se está tendiendo a elevar y por lo tanto, en la gran mayoría de estos casos es por hiperparatiroidismo primario. Ahora, considerando que estas dos son las causas más frecuentes de hipercalcemia, entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un hiperparatiroidismo primario y la malignidad? Entonces, esta tabla nos permite encontrar algunos hallazgos clínicos que nos permitirán diferenciarla. La severidad de los síntomas, recordemos que en la malignidad podemos tener manifestaciones severas, especialmente cuando es rápidamente progresiva y las elevaciones son altas, ¿de acuerdo? Pero por el otro lado, el hiperparatiroidismo primario, lo más frecuente es que se manifieste de una forma muy leve. Y si llega a tener manifestaciones clínicas o llega a ser algo severo, deberíamos realmente pensar en un carcinoma de paratiroides, no en un adenoma o en una hiperplasia de la glándula paratiroides. Respecto al tiempo de evolución, la malignidad se desarrolla de forma aguda, de días a semanas, mientras que el hiperparatiroidismo primario puede estar de semanas a meses desarrollándose, es más insidioso. Al examen físico, usualmente las neoplasias suelen ser sintomáticas, mientras que el hiperparatiroidismo primario se presenta normalmente de forma asintomática. Respecto a la prevalencia, es más común en pacientes hospitalizados la malignidad y el hiperparatiroidismo primario es más común en los pacientes ambulatorios. Y el calcio sérico normalmente suele estar por encima de 12.5 en las personas con cáncer y por debajo de 12.5 en el hiperparatiroidismo primario.